pues todo tiene movimiento, ¿no? De alguna manera todo lo que está relacionado con la materia, las galaxias, las estrellas, los planetas, etcétera, ¿no? Pero, pues más allá de esa existencia, ¿no? Como simple materia, pues existe una estructura, ¿no? Un orden invisible, o no sé si llamarlo como una inteligencia que organiza la creación desde lo más alto hasta lo más denso, ¿no? Y ese orden, pues, no es una, pues algo sin sentido, ¿no? O sea, al final sigue una jerarquía específica que va desde la unidad absoluta hasta los niveles más fragmentados de la existencia, ¿no? Entonces, a esa estructura se le conoce como el rayo de la creación, ¿no? Entonces, si nosotros lo comprendemos, pues lo vamos a poder ver como un mapa, ¿no? Que nos muestra de dónde venimos, a qué nivel estamos. Obviamente nos muestra o nos enseña una vez más cuántas leyes nos condicionan, ¿no? Y también, pues, hacia dónde debemos dirigir nuestros esfuerzos si queremos regresar al origen, ¿no? Como ya menciona. Entonces, a ver, dame un segundo. Listo. Entonces, pues, dentro, más bien pues, como en lo más profundo del espacio, ¿no? Más allá de lo que eh, nuestra mente común pues puede concebir, existen niveles de organización cósmica que escapan a toda la lógica mecánica, ¿no? Entonces, cada universo, porque aunque nosotros creamos que el nuestro es el único, pues no es así, ¿no? Existe múltiples universos en el infinito y cada uno de ellos pues posee su sol, pues sí, como su centro espiritual, ¿no? O sea, cada uno tiene un sol y no se trata solamente de un sol físico, ¿no? Como el que nosotros vemos en nuestro sistema, sino de una fuente de energía, ¿no? Y de conciencia divina que sostiene eh, y ordena pues la estructura de ese mismo universo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos del rayo de la creación, pues no nos estamos refiriendo solamente al nacimiento de un sistema solar o de una galaxia, ¿no? O sea, nos estamos refiriendo a todo ese orden de la manifestación, ¿no? Como ya dije, desde lo más alto, o sea, desde esa fuente que es la más pura y poderosa, que nosotros le llamamos pues el absoluto solar, ¿no? Entonces, pues este absoluto solar es esa totalidad que está conformada por innumerables soles espirituales también, ¿no? Por conciencias divinas que tienen vida, ¿no? Y tiene también un orden y una voluntad en todos los niveles inferiores del cosmos, ¿no? Ya eso nosotros lo podemos denominar como protocosmos y es el primer orden de la creación, ¿no? Es pues el más sutil, ¿no? El más perfecto. Entonces cada uno de estos soles espirituales que gobierna un sistema solar, ¿no? Que lo sostiene, que le da dirección, pues son esas inteligencias superiores, ¿no? Que obviamente no se pueden eh, pues observar o detectar con telescopios, ¿no? O instrumentos materiales, ¿no? Porque
pues no son como objetos en el espacio, ¿no? Sino al final, eh, pues bueno, todos estos niveles pueden ser comprendidos pues a través del desarrollo de la conciencia, ¿no? Ya sabemos que pues a este nivel que nosotros tenemos muchísimas limitaciones que nos impiden comprender realmente la profundidad de estos temas, ¿no? Pero al final necesitamos una referencia pues precisamente para eso, ¿no? Para comprender que existe un orden, ¿no? Pero pues cada uno de todos estos temas vamos a poder profundizarlos conforme nosotros también vayamos eh, avanzando, ¿no? Mientras tanto, como dije, pues solo son referencias, ¿no? Porque pues muchas veces, pues eso no se puede comprender a través de la lógica, ¿no? A través del razonamiento. Entonces, bueno, pues estos soles espirituales son esferas, ¿no? Esferas de energía consciente, ¿no? Que como dije, sostienen esa arquitectura del cosmos que que obviamente no pueden ser explicados a través de la ciencia física, ¿no? Entonces, pues son centros creadores, ¿no? Y ordenadores de la existencia que de alguna manera irradian, ¿no? Como pues un orden a través de cada universo, ¿no? Entonces, em, así como cada universo tiene a su vez su propio centro espiritual, eh, a lo que nosotros le podemos llamar como un juego de mundos, ¿no? Como dije, a estos planetas que nosotros conocemos, pues también tienen un sagrado sol absoluto, ¿no? Y ese sol espiritual, pues no está lejos de nosotros, ¿no? En términos ya reales, pues es el que nos alumbra, ¿no? El que nosotros podemos ver y el que de alguna manera sostiene nuestra existencia, ¿no? Entonces, pues de esa misma forma, cada sistema solar tiene su propia fuente espiritual que lo sostiene, ¿no? Y pues en este centro de todo lo existente, que ya mencioné que es el protocosmos, pues representa ese primer y, y más puro nivel de manifestación, ¿no? El primer orden. Y pues bueno, como dije, trasciende como lo conocido, ¿no? No es tan, em, no se puede describir con palabras comunes. Pero bueno, ahí no existen leyes múltiples, ¿no? No existen contradicciones, no hay automatismos, solo hay una única ley, ¿no? La ley de la unidad, la ley del ser, que pues es la ley del amor, ¿no? Entonces, en ese sol central, que es como esa primera fuente, solo existe felicidad, ¿no? Que no puede comprenderse eh, o no puede más bien compararse, ¿no? Con ninguna experiencia humana, ¿no? Porque nosotros ya hemos hablado de cómo es que la felicidad, al estar relacionada con aspectos egoicos, pues termina siendo una alegría pasajera, ¿no? Una emoción momentánea, ¿no? O cambiante, pero la felicidad que se expresa o que se experimenta en ese sol central, pues no cambia, ¿no? Es una felicidad profunda que refleja pues esa unión con el ser, ¿no? Y sabemos que todo lo que está relacionado con el ser, pues no, pues es eterno, ¿no? O sea, no muere, no sufre, no cambia. Pero a medida que nosotros nos vamos alejando de ese centro, vamos adentrándonos, ¿no? O acercándonos a regiones de la creación donde la armonía, pues, de alguna manera comienza a fragmentarse, ¿no? Y en esos niveles, pues, ya va apareciendo como una mayor densidad, ¿no? También
pues una mecanicidad, un automatismo, ¿no? Un sufrimiento. Entonces, la vida pues ya no fluye de la misma forma, ¿no? Sino que se encuentra atrapada en estructuras que ya son más rígidas, ¿no? Porque ya comienzan a manifestarse otro tipo de leyes que, pues bueno, nos van a hacer experimentar confusión, dolor y separación a medida en la que estemos más lejos de ese sol central, ¿no? Entonces, pues bueno, el protocosmos vibra con una nota que es el do superior, ¿no? Esa es la primera, pues, vibración del rayo de la creación, ¿no? Ese es el tono más alto. Y pues a partir de esa nota comienza ya el descenso hacia los mundos inferiores, que obviamente implica que exista un cambio de armonía, ¿no? Una pérdida de esa pureza original. Entonces ese es el primer orden. El segundo orden es, o se conoce como el ayocosmos, y ese término se usa para cualquier universo completo dentro de ese espacio infinito, ¿no? No se trata simplemente de un sistema solar o de una galaxia, ¿no? Sino de un universo entero formado también por millones de galaxias, de soles, de planetas, ¿no? Y en ese nivel de existencia, que también es llamado el mundo logoico, se rige por tres fuerzas, ¿no? Esas fuerzas primarias es la fuerza del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, ¿no? Que no trabajan en ese nivel de forma separada, sino como una unidad, ¿no? Y pues toda creación en el universo se produce por la acción o la unión de esas tres leyes, ¿no? Por eso en el Ayocosmos, pues todo está relacionado con la voluntad divina, aunque ya se dio un paso más lejos del absoluto, ¿no? Entonces, en este nivel eh, se vibra con la nota musical sí, y aunque aún se encuentra pues cerca de la fuente original, ya representa una primera diferenciación, ¿no? Entre aquella unidad absoluta, ¿no? Pero de todas maneras el universo a ese nivel pues sigue siendo armónico, ¿no? Sigue teniendo un orden, aunque ya se ha comenzado ese proceso de separación, ¿no? Que es necesario para que exista la manifestación. El tercer orden dentro del rayo de la creación se llama macrocosmos, y ese nivel corresponde a lo que nosotros conocemos como galaxias, ¿no? Que son estas, pues, enormes, ¿no? Agrupaciones de millones de sistemas solares también que se mueven, ¿no? A través del espacio. Y cada galaxia tomada de manera individual, pues es un macrocosmos, ¿no? Entonces, cuando nosotros observamos el cielo y vemos, pues, las estrellas, estamos viendo eh, esas manifestaciones, perdón, del tercer orden, ¿no? Entonces, nuestra propia galaxia, o sea, la Vía Láctea, forma parte también de ese nivel, y pues también es un macrocosmos, ¿no? Completo en sí mismo. Entonces, pues también, igual que los demás, cada una de estas galaxias está regida por un sol central, ¿no? Esa inteligencia eh, superior que le da un orden, ¿no? Un propósito y una dirección. Y en el caso de la Vía Láctea, ese sol central, pues es Sirio, ¿no? Y es el que, pues, organiza y sostiene toda nuestra galaxia. Y en ese nivel ya no lo rige una sola ley, ¿no? Aquí ya está gobernado por 6 leyes. Esto quiere decir que la vida en el macrocosmos pues ya está más limitada, ¿no? Ya está más condicionada. Entonces, pues ahí sigue creciendo ya esa
mecanicidad, ¿no? Lo que de alguna manera pues también lo está haciendo más complejo. Aquí la nota musical que le corresponde es la y pues bueno, indica de nuevo, ¿no? Cómo es que se va descendiendo por esa escala de la creación y a través de ese descenso, pues se van a ir introduciendo más leyes que van a limitar cada vez más, pues, la libertad del ser, ¿no? Pero a este nivel todavía existe una armonía, ¿no? Después sigue el cuarto orden y aquí se conoce como deuterocosmos y este nivel corresponde a cada sistema solar individual. Está considerado, o sea, se considera por separado, ¿no? Sin importar en qué galaxia se encuentre o, o de qué esté hecho, ¿no? Ya sea de materia visible o de antimateria, ¿no? Que ya sabemos que la antimateria, pues, es invisible, ¿no? Para nuestros sentidos físicos. Entonces, cada sistema solar, así como el nuestro, ¿no? Con el Sol en el centro y sus planetas girando alrededor, pues es un deuterocosmos. Y en ese nivel, la creación ya descendió bastante con respecto al centro original, ¿no? Y pues eso lo podemos ver, bueno, la cantidad de leyes que lo gobiernan, ¿no? En el deuterocosmos ya se encuentra bajo la influencia de 12 leyes, ¿no? Y ya aquí hay más organización, ¿no? Pero también hay menos libertad, ¿no? La vibración correspondiente a este orden es la nota musical sol. Y pues bueno, el deuterocosmos ya de alguna manera en esta línea de la creación, ¿no? Ya ha tomado una forma concreta, ¿no? Ya los mundos ya son físicos, ¿no? Ya la dualidad se ve más marcada. Y aquí, pues, el alma de alguna manera comienza a experimentar una lucha entre todas esas fuerzas que lo condicionan, ¿no? Y obviamente también ese anhelo que tiene de regresar al origen, ¿no? El siguiente es el quinto orden, y aquí se le llama mesocosmos, ¿no? Y en este nivel eh, corresponde a cada planeta, no importa de qué galaxia sea, ¿no? Todos los planetas entran en este orden y pues al mismo tiempo también bueno, al mismo tiempo sabemos que el universo pues está lleno de planetas, ¿no? Existen tantos que de alguna manera podría resultar casi imposible contarlos, ¿no? Y pues se hace una comparación de cómo es que no podríamos contar los granos de arena, ¿no? Que existen en las playas del mundo y es igual, ¿no? Relacionado con los planetas. Esa abundancia de alguna manera refleja ese grado de multiplicidad o fragmentación que ya existe a este nivel de la creación, ¿no? Y obviamente cada uno de estos mundos o de estos planetas pues vive su propio proceso bajo las leyes que lo rigen, ¿no? Aquí en el mesocosmos ya está sujeto a 24 leyes, pues que muestra pues, de alguna manera esa densidad, ¿no? Y la vida en un planeta, pues, se determina por esas 24 leyes, ¿no? Todo lo que sucede, como el nacimiento, el crecimiento, el sufrimiento, la crisis, la muerte, etcétera, pues todo eso está marcado dentro de esas leyes que obviamente actúan muchas veces sin que la mayoría de nosotros nos demos cuenta, ¿no? Conscientemente. Hay cosas que nosotros desconocemos totalmente, ¿no? Y a este nivel ya se vibra con la nota musical fa. Y pues bueno, aquí nos muestra cómo es que la energía ya está más condensada, ¿no? Ya la conciencia entra como en estados de mayor olvido
de su origen y por esa misma razón la lucha por despertar se hace más intensa, ¿no? Entonces, pues nosotros sabemos que, o podemos ver más bien a la Tierra como ese planeta que termina siendo como un campo de trabajo, ¿no? De pruebas, de aprendizajes, o pues directamente como una escuela, ¿no? En la cual la conciencia pues tiene la oportunidad de recordar de dónde viene, ¿no? Y de luchar contra esas condiciones que pues la mantienen prisionera, perdón. Y así abrirse paso pues a ese despertar, ¿no? El sexto orden se le llama microcosmos y se refiere a cada ser humano, ¿no? Así como existen galaxias y soles y planetas en el universo, pues también cada persona pues es un universo en miniatura, ¿no? Eh, y esto muestra cómo es que no somos los únicos, ¿no? Que por eso es que el universo está lleno de vida y en cada rincón del espacio pues existen muchísimos otros seres, ¿no? Otras conciencias, otros habitantes. eh, y cada uno de ellos, ¿no? Sin importar en qué planeta o en qué galaxia se encuentre, también es un microcosmos, ¿no? Entonces, cada ser humano, si nosotros lo observamos detenidamente, no solo de una manera externa, sino a un nivel profundo, podemos llegar a algo que se conoce como la célula germinal, ¿no? Que es pues como el punto de partida, ¿no? Biológico eh, de nuestra existencia física, ¿no? Y ahí eso nos muestra cómo es que tenemos 48 cromosomas, que son los que le dan la estructura a nuestro cuerpo, ¿no? Y pues representa esas 48 leyes también que rigen nuestra vida, ¿no? Entonces, pues esta cantidad o este número de leyes nos muestra cómo es que estamos pues profundamente condicionados, ¿no? O sea, comparado con con las órdenes superiores donde solo existen 3, 6 o 12 leyes, pues ya el microcosmos eh, ya se vive en un nivel en donde existen muchísimas limitaciones, ¿no? Donde ya hay conflictos internos y donde la mecánica, pues, sí, donde la mecánica inconsciente, pues, de alguna manera está más presente, ¿no? Porque cuantas más leyes actúan sobre un ser, pues menos libertad tiene su conciencia, ¿no? Para expresarse plenamente. El microcosmos vibra con la nota musical mi. Y pues cuando nosotros también observamos, sí, los cuerpos sutiles que conforman pues al ser humano, ¿no? Los cuerpos sutiles que nos conforman, eh, pues existen notas que son aún más densas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el cuerpo astral, lunar, que sabemos que no, pues sí que no lo hemos construido conscientemente, ¿no? Que solamente tenemos el principio de esos cuerpos, específicamente ese cuerpo pues vibra con la nota re, ¿no? Porque pues no tiene una luz propia, ¿no? Ya sabemos que necesitamos crear o purificar ese cuerpo, ¿no? Y el cuerpo físico lunar vibra con la nota do, ¿no? Que es la más baja dentro de la escala. Y eso nos muestra de alguna forma cómo es que cuando nosotros nacemos, pues ahí comienza ese condicionamiento, ¿no? Ahí es donde nosotros comenzamos a sentir el peso de esas leyes, ¿no? Y entonces comenzamos a repetir patrones, ¿no? Más bien seguimos pues atrapados en esas estructuras automáticas, sufriendo muchas veces sin comprender el por qué y de alguna manera pues ese sufrimiento muestra esa desconexión, ¿no? Con ese origen divino, ¿no?
pero precisamente por estar en ese punto bajo, por decirlo de alguna manera, pues tenemos esa posibilidad de hacer el trabajo, ¿no? De buscar el camino de vuelta al origen, ¿no? Si nosotros trabajamos de una manera consciente para liberarnos de esas leyes que nos atan, ¿no? Y buscar esa conexión con nuestro ser, pues vamos de alguna manera a alcanzar el despertar de la conciencia, ¿no? Y el séptimo y último orden dentro de ese rayo de la creación se llama tritocosmos, y aquí ya llegamos pues a ese nivel más denso, ¿no? Ya es el nivel más mecánico de toda la creación. Y este orden corresponde a los mundos infiernos, ¿no? También conocidos como los infiernos atómicos, que están ubicados dentro de la estructura de cualquier planeta, ¿no? Entonces, no son, pues, lugares metafóricos, ¿no? O sea, son regiones reales, ¿no? Que están ubicadas en las infradimensiones. Y pues bueno, que sí, que se encuentran en el interior de cualquier planeta, ¿no? Incluido este planeta Tierra, ¿no? Entonces, pues aquí nos muestra cómo son niveles de existencia que ya están profundamente degenerados, ¿no? Donde la conciencia se encuentra atrapada en estados de sufrimiento, de confusión y de desintegración progresiva, ¿no? Entonces, el tritocosmos se divide en 9 círculos, ¿no? Cada uno de ellos con una densidad mayor y con una mecanicidad, pues, más grande que el anterior, ¿no? Entonces, estos círculos también están ordenados por la cantidad de leyes que los rigen, ¿no? Y cuanto más leyes hay, pues, más presión eh, se siente, ¿no? En cada uno de ellos, ¿no? La conciencia, pues eso termina sintiendo más esa pesadez, ¿no? El primer círculo está asociado con la luna y se rige por 96 leyes, el segundo de Mercurio por 192 leyes, el tercero, el círculo de Venus, está regido por 384, el cuarto, el círculo del Sol, está regido por 768 leyes, el quinto de Marte, regido por 1536 leyes, el sexto de Júpiter, regido por 3072 leyes, el séptimo de Saturno, regido por 6144 leyes, el octavo de Urano, bajo 12.288 leyes, y el noveno de Neptuno por 24.576 leyes, ¿no? Entonces, cada uno de estos círculos pues representa un nivel más profundo de sufrimiento, ¿no? Y de descomposición. Y son regiones donde la energía pues ya no fluye hacia la creación, ¿no? Ahí ya no está, ya ese no es el objetivo, ¿no? Sino ahí ya busca totalmente la desintegración, ¿no? Ahí ya no hay evolución, solamente involución y obviamente pues un retorno hacia el caos, ¿no? Hacia la descomposición del ego y hacia todos esos elementos que ya no pueden seguir existiendo de una forma armoniosa, ¿no? Y estos círculos también son conocidos como la morada de Plutón o la morada del ser, ¿no? Y no porque el ser porque ese sea su lugar, ¿no? Sino porque pues ahí es donde está atrapado, ¿no? Mientras cada uno de nosotros no decida liberar ese 97% de conciencia que se encuentra atrapada en el ego. Y pues a lo mejor esto no lo comprendemos profundamente, ¿no? Pero termina resultando algo fuerte, ¿no? O sea, de comprender que allí se encuentra nuestro ser, ahí es donde nosotros lo tenemos, ¿no? O sea, nos muestra cómo la mayor parte de lo que somos y ese verdadero potencial, pues está sumergido, ¿no? O sea, está prisionero dentro de todos esos estados eh, pues más densos, ¿no? De nuestro propio mundo interior, ¿no?
Entonces, pues bueno, ya de alguna manera ya sabemos cómo es que eso no es un castigo, sino una consecuencia, ¿no? De habernos identificado con todo eso inferior, con todo eso mecánico, ¿no? Con nuestro ego, con nuestros errores, que es pues todos esos aspectos que de alguna manera contribuyen a esa desconexión con nuestro ser, ¿no? Entonces, el tritocosmos, pues, no está solo afuera, ¿no? En algún lugar lejos de nosotros, ¿no? En algún lugar subterráneo, sino también está en nuestro interior, ¿no? Eh, y se muestra como un reflejo del estado en el que, pues, se encuentra nuestra conciencia, ¿no? Actualmente. Y por eso es que, justamente desde ese punto más en bajo, ¿no? Desde ese abismo en el que nosotros nos encontramos, eh, en donde experimentamos, sufrimiento, dolor, miedo, duda, etcétera, pues desde ahí es donde se hace posible ese camino, ¿no? Ese, trabajo que nosotros estamos tratando de realizar para poder retornar al origen, ¿no? Porque cuando una chispa de conciencia logra despertar ahí, en medio del caos, ¿no? Pues puede comenzar a subir, ¿no? A liberarse si decide realizar un trabajo consciente, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí podemos ver eso, ¿no? Como a medida en que nosotros vamos descendiendo por los distintos niveles de la creación, pues vamos penetrando, ¿no? En estructuras cada vez más complejas y rígidas, ¿no? Entonces, cada nuevo orden eh, implica de alguna manera una mayor cantidad de leyes actuando sobre nosotros, ¿no? Y conforme tengamos más leyes gobernándonos, pues más nos alejamos, ¿no? De la voluntad original del absoluto. Entonces, ese alejamiento no es algo físico, ¿no? No se refiere a un espacio, sino pues nos muestra ese proceso de desconexión interna, ¿no? Entonces, cuando nosotros entramos en ese juego de la mecanicidad, la conciencia pierde su libertad, ¿no? Su pureza. Y por eso es que nosotros nos volvemos parte de una maquinaria cósmica, ¿no? Que funciona de manera automática, en la cual no hay conciencia, ¿no? Y tampoco hay un propósito real, ¿no? Entonces, esa es, pues, la condición humana, ¿no? Tal cual, como nosotros la podemos conocer actualmente, y nos muestra esa existencia que es profundamente mecánica, ¿no? Que está gobernada, como dije, por leyes que ni conocemos, ni siquiera muchas veces comprendemos, ¿no? Pero que de todas maneras, a pesar de todo eso, existe esa posibilidad, ¿no? De tratar de liberarnos de todas esas leyes que nos aprisionan, ¿no? O sea, el objetivo es que logremos trascender esas 48 leyes que nos gobiernan eh, como humanos, ¿no? Las 24 del planeta, las 12 del sistema solar, las 6 de la galaxia y las 3 del universo, pues para volver, o más bien para que sea solo una, ¿no? La que nos gobierne. Y pues en cada liberación de alguna manera representa un avance, obviamente, sobre el ego, ¿no? O sea, un avance de la conciencia sobre la inconsciencia y solamente cuando hayamos logrado ese trabajo completo, pues podremos reintegrarnos, ¿no? De nuevo al Sagrado Sol Absoluto y reconectarnos con la unidad, ¿no? O sea, volveremos a ese origen puro de donde nosotros salimos y al cual, pues sí, al cual es necesario regresar, ¿no? Entonces, bueno, pues esta conferencia del rayo de la creación de alguna manera nos muestra esa realidad interior, ¿no? Y cómo es que entre más nos alejamos de ese origen, pues más estamos atrapados, ¿no? Pero que al final, pues esto no es una condena, ¿no? Sino al contrario, pues es cada uno de nosotros realiza un trabajo
consciente, ¿no? Si nosotros comprendemos realmente en qué punto estamos, cuáles son las fuerzas que nos rigen, pues de alguna manera vamos a poder comenzar a liberarnos de ellas, ¿no? Entonces, ese camino de regreso al origen o de regreso al ser, pues sí es posible, ¿no? Pero obviamente requiere un esfuerzo, ¿no? Requiere una observación y obviamente pues esa decisión firme, ¿no? De dejar de vivir de manera mecánica como lo hemos hecho hasta ahora para poder recuperar esa verdadera libertad interior, ¿no? Y eso sería mi comprensión sobre este tema, Luis. Muchas gracias, gracias compañeros. Bueno, muy bien, Viridiana. Bueno, vamos a ver algunos detalles de este tema sobre el rayo de la creación. Bueno, una cosa es el rayo de la creación y otra cosa es el rayo de manifestación. No confundir el uno con el otro. Sí. El rayo de manifestación es el rayo por donde viene el ser y el rayo de la creación es el orden del universo. Sí, entonces tenemos los 7 órdenes o los 7 cosmos y bajo esa ley de esos 7 órdenes se procesa todo pues se desarrolla todo el universo. Recordemos que el ser o los dioses crearon el universo y con el único propósito de que una chispa se volviera o se transformara en un dios. O sea, ese es el objetivo de de este universo, ¿no? Entonces tenemos que la chispa viene, baja y ocupa todos los planos, a pesar de que desarrolla el tritocosmos, la chispa no tiene ego desarrollado allí. ¿No? Y si cae la chispa, pues lógicamente que ese infierno se llena de yoes. Pero ese séptimo orden, el tritocosmos, en una chispa que no ha caído, está limpio, ¿no? Bien, entonces encontramos de lo más grande a lo más pequeño. El protocosmos, que es la parte superficial del absoluto, porque el absoluto está formado por 3 niveles. El protocosmos es la parte más externa del absoluto. Sí, dentro del absoluto pues hay otras 2 partes. Pero el protocosmos es donde hay una ley. Sí, esa ley es la ley del amor. Después de ahí, del el primer orden, o sea, del protocosmos, que va a formar todos los soles absolutos. Y hay que comprender que el absoluto está dentro de todo. O sea, dentro de una chispa, dentro de una conciencia, más allá de esa conciencia, en el centro de esa conciencia hay un absoluto, en miniatura. Sí, o sea que cada chispa que tiene una persona, cada conciencia, dentro de esa conciencia hay un pequeño absoluto que está conectado con el absoluto de todo el universo. Porque es que siempre la tendencia de la mente es ubicar el absoluto en un punto, pero no, él está dentro de todo, ¿sí? Porque es el centro mismo de la creación. Identificamos el sagrado sol absoluto como un estado de felicidad dentro de un universo. De ahí hacia abajo ya viene la mecanicidad.
O sea que encontramos el Ayocosmos. El Ayocosmos ya es todo el universo. Luego viene dentro de ese universo alrededor de entre 100.000 y 200.000 millones de galaxias que vienen a formar el macrocosmos. Dentro de una galaxia de esas encontramos alrededor de 100.000 millones de sistemas solares. Ese sería el deuterocosmos, esta galaxia que es la Vía Láctea, ¿no? Dentro de un sistema solar que pueden haber 10 planetas, 12 planetas, 8 planetas, encontramos ese orden llamado mesocosmos. Dentro de los deuterocosmos encontramos sistemas solares y dentro de los sistemas solares encontramos los planetas que son los mesocosmos, los planetas, cualquier planeta, ¿no? Y dentro del planeta encontramos el microcosmos, que son las personas. Microcosmos es porque esa persona está llamada a convertirse en un hombre cósmico si desarrolla ese microcosmos. Y dentro de ese microcosmos encontramos el séptimo orden, que es el tritocosmos. En el caso de nosotros que creamos el ego, que caímos, pues lógicamente tenemos habitados todos los infiernos del bajo vientre y del interior del planeta Tierra. ¿Qué nos enseña esta conferencia? Nos enseña que estamos atrapados en un planeta. Dentro de ese planeta estamos atrapados en un continente, dentro de ese continente en un país, dentro de ese país en un departamento, en un estado, una región, y dentro de esa región estamos en un lugar más pequeño, y dentro de ese barrio hay una casa y dentro de esa casa estamos atrapados, aislados totalmente de la libertad que tienen los seres despiertos, sino que es libre, ¿sí? Entonces, el universo es demasiado grande, la sabiduría que hay en el universo es demasiado extrema y la persona está limitada a un poco de conceptos, mentiras, falsedades que tiene en la cabeza, y aparte de eso está extremadamente orgullosa y se siente alguien muy importante. Entonces, esta conferencia nos enseña y nos muestra que hay que aprender a ser humildes, porque nosotros, en comparación a un ser del espacio exterior, a un ser que está autorrealizado, no somos ni siquiera una sombra. Entonces nos baja de ese estado de autoimportancia, de sentirnos especiales, de sentirnos poderosos, de sentirnos inteligentes, y venimos a darnos cuenta que no somos sino simple hormigas, gusanos que no tienen ni poder, ni fuerza, ni sabiduría. Sí, entonces buscar desarrollarnos como seres superiores para poder pertenecer a esa grandiosidad del espacio exterior, pues eso es lo que nos muestra este tema, ¿no? Salir del encierro en el que estamos en un pequeño planeta llamado Tierra, que es un granito de arena en comparación a la sabiduría que hay allá afuera. Y que por habernos desarrollado como intelectuales en colegios, escuelas, universidades y haber metido tanta cosa a la cabeza no nos permite asimilar, reflexionar y ver claramente el estado tan lamentable en que nos encontramos. Esto también nos ayuda a comprender que hay una gran oportunidad de transformarnos en seres superiores, en dioses, en seres de conciencia despierta, y podernos mover en todos los rincones del universo si es que nos autorrealizamos. Comprender que hay razas muy, muy avanzadas que ya dominan el espacio exterior y nosotros no podemos salir ni siquiera de un pequeño espacio. Todos los días una persona está condicionada a estar moviéndose en una ciudad o en un lugar muy
reducido de una ciudad, ni siquiera se puede mover en todo el planeta. Está demasiado acondicionada la persona. Y se dan estas guerras luchando por un pedazo de tierra, por unas tonterías, por unas economía, por cosas subjetivas, donde mueren miles de personas y cada persona de esas podría ser un ser superior y no estar atrapado en los condicionamientos de toda esta locura de la ira y del odio y de la venganza y del sentimiento de poder a través de unas armas. Sí, entonces, bueno, hay que empezar a reflexionar para salir de todos estos condicionamientos y enfocarnos en un tema tan bonito como este para ver la grandiosidad y la belleza de lo que hay en un ser que se autorrealiza, ¿no? Un ser que es libre y que no está sometido al condicionamiento de un pequeño planeta en una raza involutiva como esta, ¿no? Las personas están atrapadas en una ilusión, en un sueño, en una burbuja, donde no pueden ver más allá de sus propios condicionamientos mentales. ¿Sí? Entonces, ese es el tema, esa es la conferencia, ¿no? Que nos invita a darnos cuenta y ver la diferencia que hay entre un ser superior y una persona dormida como nosotros. Bueno, listo. Yo creo que con esto complementamos este tema. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud. Viridiana. Luis, ¿y el aspecto del sagrado sol absoluto es como el del sol sirio? Obviamente, supongo que con otras dimensiones, pero, o sea, ¿se podría ver igual? No, no, no. Es que mira, el absoluto es el sol que gobierna un universo. El sol central donde viven los dioses. En la casa de Dios. Sirio es un sol material que lo vemos a través de un telescopio y es el que rige una de las 200.000 millones de galaxias. El absoluto rige 200.000 millones de galaxias. O sea, el absoluto rige toda la creación. Sirio solo rige la Vía Láctea, esta galaxia, no más. Al lado de Sirio hay un sol espiritual que se llama el sol polar. Al lado de este sol que nos alumbra todos los días, que se llama el sol de Horus, hay un sol que se llama el sol austral, creo que ese es el nombre de ese sol, si no estoy mal. No lo vemos, pero ese sol que está al lado del sol que vemos todos los días, ese sol es la inteligencia que rige a este sol. ¿Sí? Es espiritual. Todos los soles tienen al lado un sol espiritual. Pero hay que tener intuición para poderlo percibir a través de la clarividencia. Porque este sol que nos alumbra gira alrededor de ese otro sol. ¿Sí? Que ahorita para nosotros es invisible, ¿no? Porque es espiritual. Entonces, el absoluto gobierna todo. Todo. Por eso los dioses gobiernan todo el universo. O sea, pero el absoluto también, el absoluto entonces nada más es espiritual, no es material. No, el absoluto es espiritual. Los seres, los dioses que forman ese gran sol absoluto, sí tienen cuerpo físico, pero por fuera del tiempo. Eso Yo lo quiere decir siento como, que
como una película o algo que de verdad me ayude porque no, o sea, pues lo entiendo por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero no lo comprendo muy bien. Sí, a ver, cada universo tiene, bueno, este universo es, a ver, asimilemos esto a un huevo. La yema es el sagrado sol absoluto. La clara son las 200.000 millones de galaxias. Y todo el huevo, incluyendo la cáscara, es un universo. Lo que hay por fuera del huevo es la luz increada, está dentro del absoluto. Lo que pasa es que meterse dentro del absoluto es salirse fuera del huevo. ¿Sí? Entonces, el absoluto tiene tres niveles. Y el nivel del que estamos hablando es el más externo, o sea, el protocosmos, regido por una sola ley. ¿Sí? Entonces, el universo está regido por tres leyes, ¿no? Que viene a ser ya el ayocosmos. O sea, el huevo con todo y cáscara está regido por tres leyes. La yema, que es el absoluto, está regido por una ley. La clara, que forma las 200.000 millones de galaxias, cada galaxia de esas está regida por 6 leyes. Dentro de las galaxias están los sistemas solares, dentro de los sistemas solares los planetas, y dentro de los planetas las personas, y dentro de las personas los infiernos atómicos. Ese es el orden. Es muy grande, demasiado grande, ¿sí? Para nuestra comprensión de lo que es espacio-tiempo, es muy grande. Bueno, eso. Sí, no, nada más que no, ajá, o sea, lo que no me quedaba claro es en qué nivel ya es todo, bueno, no todo, ¿no? Pero en qué nivel ya comienza pues la materia como tal. O sea, ya entiendo que lo que dices del absoluto que es espiritual, pero los seres que lo conforman, pues los cuerpos son de materia. Pero ya donde comienzan ahí los planetas como materia. O bueno, las galaxias, bueno, todo en realidad como materia. Por eso es que todo viene de arriba hacia abajo. Antes de que se plasme una materia, ya los dioses la crean en la sexta dimensión, luego baja a la quinta, luego a la cuarta y luego a la tercera. Y se plasma. Todo viene de arriba hacia abajo. Todo lo organizan en el absoluto. Toda la creación se da en el absoluto. Si ya está muy vieja, ya debe destruirse una galaxia porque ya cumplió su ciclo, hay que reemplazarla. Entonces hay un semillero de galaxias. Sí, y todo lo dirigen los dioses. Todo, absolutamente todo está dirigido por los dioses. Hasta la muerte, la vida, la naturaleza, todo lo dirige. Deben mantener el orden. Para eso son las leyes, ¿no? Para mantener el equilibrio, el orden y el equilibrio. Hay miles de cosas que Eh, son secretos ocultos que solo se los develan a las personas que logren despertar la conciencia, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos lo básico. Listo, Luis, gracias. Bueno, Angélica. Lo que preguntó Viridiana es lo mismo que iba a preguntar yo, pero, y ya lo contestó, pero me surgió otra pregunta, que yo he tenido la experiencia varias veces con dos soles.
En la mañana ves un sol y ves el otro. Entonces, ver dos soles, este otro sol era o sea, en aquel entonces yo decía milagro, milagro, son dos soles, pero era muy raro. Entonces ahora entiendo, o sea, ¿era el sol sirio ese otro sol a la par del sol o era el sol espiritual? De este sol, del El sol de otro. oro, del que nos alumbra todos los días, este pequeñito. Pero el ver dos soles, o sea, ver el sol y ver el otro sol. Pero por eso te pregunto, este sol que nos alumbra todos los días, ¿veías al lado otro sol? Era un sol, por decirlo así, no el lado opuesto, No, pero sí a ese se refiere Luis. Perdóname, Angélica, pero sí a ese se refiere a este sol de, pues sí, el que vemos al no, amanecer. no, no, porque era un sol y luego como a los 30 minutos salía el otro sol por otro lado, o sea, eran dos soles. Pero ¿dónde lo veías, Angélica? Ya tengo años de eso, era como a un cuarto de distancia de la salida del sol. O sea, no Ajá, era tu casa. como, no me acuerdo si era norte, este, pero nunca supe si era, yo solamente sabía que eran dos soles, pero nunca supe que era si, un tiempo así lo estuve viendo, no sé. Bueno, de todas maneras, al lado o la pareja de este sol que nos alumbra todos los días se llama el sol de Ors. Ese sol tiene una pareja, un sol espiritual que se llama Austral. Es posible que sea ese sol. Sí, porque yo tenía algunos, bueno, en aquel tiempo yo iba mucho a la iglesia católica y en la iglesia católica algunas personas lo veían y le llamaban la hostia en términos religiosos. Entonces, yo nunca le llamé así, pero sí eran dos ojos. Entonces, no sé si era el espiritual o ¿cómo se dice? Los socios, pero eran dos. Bueno, eso se puede volver como eso no existe el tiempo, se puede volver a investigar. Uno se concentra en ese sol y ahí, eso no pasa de moda nunca. Siempre está, la respuesta siempre está ahí. Sí, porque yo, como dijo a Viridiana, está como que está difícil comprenderlo. Pero bueno, sí, yo nunca lo entendí, pero sí eran dos y voy a tratar de preguntar más. Pero ya no lo he visto. Lo vi un tiempo, esos dos soles, y nunca supe qué. Bueno, Luis, queda un minuto y Willy tiene levantada la mano. sí. Entonces, espérenme, saco rápidamente otro Meet y respondemos la pregunta de Willy y nos vamos. Bueno, compañeros, si quieren ingresar, entren antes de que se corte. Bueno, y Diego también tiene una pregunta aquí, pero no la alcanzamos a leer porque ya se acabó el tiempo. Entonces ingresen. Dice la forma de los habitantes del planeta, que sí son parecidos. Los cuerpos sí son similares, claro, pero no, depende de la raza, son cuerpos muy bonitos, muy bien hechos, perfectos. Los cuerpos de los seres
Willy tiene el micrófono apagado, acá se ve apagado. Bueno, mientras entra Willy, es que en la conferencia pasada tenía anotada una duda, Luis, pero pues bueno, no te la externé. Yo quería preguntar que aquí habla de que se puede crear el cuerpo astral, ¿no? Pero del lado negativo, pues obviamente con el tantrismo negro. Y cuando hablamos del tantrismo gris, o sea, menciona que en algún momento los tántricos grises se terminan convirtiendo en negros. A lo que, o mi duda más bien aquí es si, pues la mayor parte de las personas que tienen poderes psíquicos, por decirlo de alguna manera, pues pueden venir de aquí, o sea, pueden surgir del tantrismo gris a cierto nivel o no, o ya cuando la persona retorna a una nueva existencia con esos poderes es definitivamente por ya ser negro abiertamente. Los magos negros no tienen cuerpos. No podemos hablar de cuerpos negros, podemos hablar del poder de la cola, los grados del órgano contrartiguador, los desarrollo de la cola. Los cuerpos son creados por los seres. Los grises son los nirvanos. Ahí lo vemos en la conferencia de las 4 clases de Hannes Musen. Los brujos, los magos negros, los Hannes Musen de segundo grado terminan como magos negros. ¿Sí? Ya practicando el tantrismo negro. Los únicos que quedan como grises son los nirvanos, que esos son, no fornican, pero tampoco están trabajando en los 3 factores. Quedaron ahí atrapados, como hombres grises. El que está trabajando como para buscar la autorrealización llega al grado de hombre y después destruye ese grado de hombre y pasa a superhombre. No se puede quedar ahí. Ah, ok, es que la duda era porque dice que si los fuegos espinales no se suben por el canal medular, bajan hacia los infiernos atómicos del hombre y cristalizan el cuerpo astral. Entonces, Sí, por eso es que yo... cristalizan, pero no es un cuerpo. Cristalizan las emociones de la lujuria, las emociones del odio, pero no es el cuerpo, es el poder de la cola manifestándose en la emoción. ¿Sí? Ellos cristalizan, o sea, cristalizar es condensar la cola, el poder de la cola. ¿Sí? Ya cuando hay un cuerpo creado y la persona se vuelve mago negro, ese cuerpo se destruye y toda la energía pasa a la cola. Entonces se voltea la fuerza. Sí. Por eso cuando alguien va a involución, todos los cuerpos se van a volver oscuridad. Se voltea la fuerza. Hay que destruir esa energía. Por eso un bodhisattva que tiene cuerpos de oro y va a involución, eso se demora trillones de siglos en salir. Porque tiene que acabar con toda esa energía. Todos esos cuerpos se le voltean en el infierno. Por eso se vuelve mago negro. Ok. Y aquí dice que, pues, cuando aparece la cola, ¿no? No con arribador, la segunda serpiente abre los 7 chakras que están en el bajo vientre, ¿no? Las 7 puertas del infierno. Y ahí mi duda es, cuando se abren esas puertas del infierno, entonces ahí la persona queda como una casa vacía, porque a este nivel nosotros todavía podemos elegir o decidir y le damos la opción al yo que nos domine
o nuestra conciencia toma las riendas, ¿no? Pero si ahí ya se abren las 7 puertas, o sea, ya es para que los yoes entren y salgan uno tras otro, ¿no? Sin tener esa posibilidad de no permitirlo, o sea, ya queda la persona como casa vacía. No es casa vacía. Un mago negro no es una casa vacía, a menos que cometa alta traición. Pero si se vuelve mago negro, es un mago negro despierto en el mal. Que se puede volver casa vacía si comete un error muy grave, sí, claro, se vuelve una casa vacía. Pero un mago negro todavía tiene opción de volverse, porque hay personas, por ejemplo, en el medioevo, pues muchos estábamos perteneciendo a escuelas de esa clase. Y por acá andamos tratando de buscar la autorrealización, o sea que no se cometieron los errores suficientemente graves para volverse casa vacía. O si no, estaríamos involucionando ya. Y hay magos negros que se deciden regenerar y se autorrealizan. Ahí está el caso de Belcebú, ¿no? Que era el demonio, y el maestro Samael lo logró sacar. Entonces, esto es muy relativo a cada uno, ¿no? Pero Ajá, es que, o sea, más bien lo que no me queda claro es, entonces, ¿a qué se refiere tener las puertas del infierno abiertas? que ya está despierto, tiene poderes psíquicos. Entonces hay personas que nacen con poderes psíquicos oscuros, pero la persona cree que eso es divinal, que eso es blanco, pero no es blanco. Entonces hay magos negros buenos que nacen con poderes psíquicos y tienen muy desarrollado el sentimentalismo y el misticismo y utilizan esos poderes para curar o se vuelven brujos, ¿no? Pero brujos buenos, con sentimentalismos buenos, pero siguen siendo magos negros. Entonces se mueven en el astral, en el mental, en la cuarta dimensión, pero nada de eso es blanco, es oscuro. Si fuera blanco estarían castos, estarían trabajando la muerte y no utilizarían esos poderes para cosas sentimentalistas. No los tendrían, y si el ser les deja manejar alguna cosa de esas, pues estaría enfocado única y exclusivamente para la obra del ser. Bueno, eso. Listo, Luis, solo era eso, gracias. Bueno, Willy. Sí, Luis, gracias. Yo tengo 2 preguntillas por ahí. Pues ahorita que dijiste que las galaxias cuando les toca, cuando llegan a su final, pues, entonces quería preguntar si para eso son los hoyos negros famosos que se tragan a una galaxia, para como limpiar ahí o qué sería. Sí, lo que yo tengo entendido de estos hoyos negros es que entra la energía, entra todo es como un reciclador, como un triturador, y descompone y luego bota energía por el otro lado en otra parte del universo. Entonces, todo es una transformación. Es que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces ellos succionan materia en un lado, la procesan dentro de ellos mismos y luego la sacan por el otro lado para seguir la creación en otras partes del universo. Es que los científicos no saben nada de eso porque eso es una máquina muy compleja. El universo es una máquina. Entonces, lo que mueve las fuerzas universales son las fuerzas magnéticas, fotónicas. Entonces hay unos engranajes magnéticos que no se ven porque eso es magnético, eso se necesita tener clarividencia para ver todo lo que es el movimiento de
de los distintos partes de esa máquina en el espacio exterior. Los científicos no dicen, no, el espacio es un vacío. No, el espacio no está vacío. Hay unas mallas electromagnéticas en el espacio que son los que dirigen la energía. Las cosas, todo tienen un orden. Nada está por casualidad en ningún lado. Todo está dentro de un orden. Sí. Que nosotros atentamos contra el orden, pues, por la ignorancia, claro. Pero en el espacio exterior no. En el espacio exterior todo está organizado. Que se debe destruir esta galaxia, que esta galaxia tiene un karma con esta otra, entonces se deben estrellar, y en la fusión de esas dos galaxias entonces se desarrolla otro proceso, otra galaxia, o se destruyen las dos. En esa destrucción de esas dos galaxias mueren trillonadas y trillonadas de personas, pero todo eso hace parte del karma. Todo eso lo han organizado los dioses. Por eso cada dios tiene sus trabajos, ¿no? Hay dioses que, por ejemplo, ¿quién era? Se me olvidó el nombre de este místico, ¿cómo se llamaba? Bueno, Krishnamurti. El ser de Krishnamurti dirige el sol sirio. El ser de ese elemento tiene un gran nivel de jerarquía, porque eso también hay jerarquías. Un ser lo más bajo, los que se levantan por primera vez pueden dirigir un planeta. Los que se levantan por segunda vez creo que pueden dirigir un sistema solar. O sea, eso tiene grados de jerarquía. Todo está movido por la sabiduría de los seres. ¿Será que en el nivel en que se oscurecieron, en ese nivel también resplandecen ahora? ¿O a qué se debe? Que entre más caídas, más jerarquía. Es que la sabiduría sale del mal. Entre más sea negro, más mago negro sea, cuando se levanta saca más sabiduría porque son fuerzas que se voltean. Entonces, si hay una fuerza que está en un extremo y se voltea al otro extremo, pues se voltea con el doble. Y cuando regresa al extremo en el que estaba, pues está al doble. Porque todo se multiplica. Bueno, se dice que ¿cómo se llama? Lucifer es la reflexión del Cristo. Entonces ya cuando se saca la sabiduría del mal, de la oscuridad, la luz se vuelve la reflexión de la oscuridad, más o menos quiero pensar que por la sabiduría que se obtiene. Bueno, pues son las partes del ser, ¿no? Todas cumplen una función. Lucifer cumple una función, el Cristo cumple otra función, la Madre Divina con sus aspectos cumple otras funciones. Son inteligencias que están hechas para cada cosa. Luis, dentro del ser. La pregunta segunda que te iba a hacer es, ¿sí es cierto que en el absoluto no hay luz? O sea, que ahí no hay nada, pero que de ahí surge todo, así por ahí. Sí, hay que comprender esto del absoluto, porque el absoluto tiene tres niveles. Y no es fácil con esta mente que tenemos comprender eso, pero bueno, los que hablaron un poco de eso, lo que hay más allá del absoluto fueron los mayas. Los mayas hablaron de eso un poco. Pero lo que yo tengo entendido es que el absoluto tiene tres etapas o tres niveles, ¿no? Que es el Ein Sof y el Ein Sof Aur.
los 3 niveles del absoluto, ¿no? En el primer nivel, en el Ain. En el Ain ni siquiera se puede imaginar eso porque ya lo desfigura. O sea, el Ain es como se le podría denominar al Ain, se le denomina como la oscuridad divina primordial. Es una oscuridad, le llaman la luz increada. Sí, eso está mucho más allá del espíritu, más allá de los dioses, más allá del tiempo. Está más allá de todo lo que una persona puede percibir o un dios puede percibir, ¿no? Es abstracto, es un silencio, es la vida en movimiento y es como la supraoscuridad. Es el infinito. Es todo lo que estaba por fuera del universo. Ese es el Ein. El Ein Sof es donde la chispa se prepara con sus 10 sepirotes para ingresar al Ein Sof Aur. El Ein Sof Aur es el protocosmos. Lo que pasa es que esto no se habla mucho, pero siempre se habla del protocosmos, que es la parte más externa del absoluto, ¿no? Entonces está gobernado por una ley. Ahí es donde viven los dioses. Los dioses no son ni siquiera es una sombra de lo que es el Ain, porque el Ain es ese, le llaman oscuridad caótica divinal. La oscuridad, la supraoscuridad, no es la maldad, es el caos divinal. Bueno, eso no se puede sino intuir, porque eso no se puede ver. Los dioses le tienen terror a eso. Llegando al nivel de la autorrealización, ¿ahí ya se puede dar una idea o todavía no? Sí, ellos perciben eso, pero eso es de donde brota toda la creación. De donde brotan los dioses, de donde brota todo. Pero eso no se puede. Los dioses ya tienen un orden. Allá en el Ain no hay orden. Hay solo libertad, felicidad y no hay tiempo, no hay materia, no hay espacio, no hay leyes, no hay nada. Es un espacio abstracto, un vacío abstracto. Pero ahí nos acercamos a la definición, porque eso no se puede definir. Sin conceptos. Bajando un poquito más a la creación, acá al sol de Ors, bueno, a cualquier sol, me surgió otra pregunta, Luis, nada más así ya como abusando. Si los soles, al igual que los planetas, tienen 7 dimensiones, también los soles. El universo todo tiene 7 dimensiones, todo. Cualquier mole planetario. Si usted sale, hay 7 universos en uno. Físico, vital, el astral, bueno, los siete universos. En uno solo. Entonces uno no puede estudiar algo solo como hace un científico en 3 dimensiones. Está atrapado porque no puede ver más allá de la tercera dimensión. Entonces saca sus cálculos creyendo que la tercera dimensión lo es todo. Por eso les digo que un Dios hace cálculos en 7 dimensiones. Jamás hace un cálculo en una dimensión, porque eso es ignorancia. Un médico no puede sacar un diagnóstico mirando solo la masa. Tiene que mirar el astral, el mental, el causal, el búdico, el átmico. Tiene que mirar los 7 cuerpos. Una plantica tiene 7 dimensiones.
Un carro solo llega hasta la quinta porque lo creó un yo. Un Dios no crea cosas que no tengan 7 dimensiones. Todos los dioses crean las plantas, los planetas, los sistemas solares, y todos vibran en 7 dimensiones, porque tienen vida. Sí. Mm. Órale. No, ¿Quién pues es, sí. quién es el regente de la tierra? Se llama Melquisedec. Esa es la parte espiritual de la tierra. Esa es la sexta y séptima dimensión de la tierra. La maneja Melquisedec, que es el regente. Oh, el famoso Melchizedek. ¿Será el mismo que le llaman Changam? No sé. No sé, porque en cadenas a veces dice que invocábamos a Changam, que es que el genio de la tierra. Pero Sí, bueno, pero no. ya esta es otra cosa. Sí, muchas gracias, Luis, muy amable. De todas maneras, hay demasiados secretos, demasiados misterios, demasiada sabiduría oculta que van develando poco a poco. Lo importante aquí es comprender que el sagrado sol absoluto y todo lo que está dentro del sagrado sol absoluto no es otra cosa que energía sexual en su más alto nivel de pureza y potencia. Dios mismo es fuego y ese fuego está dentro de esa energía creadora sexual. La persona que no respete el sexo jamás respetará a Dios y jamás de los jamases tendrá derecho a pertenecer a ese sagrado sol absoluto, porque es puro movimiento de energía sexual. Y esa energía en sus distintas combinaciones viene a crear un universo. Soles, planetas, galaxias, todo salió de esa energía creadora sexual. Sí. Si no se comprende eso, pues ni modos, jamás va a encontrar a Dios. ¿Sí? Esa es la base de la creación. Hay que tenerlo presente siempre para lograr comprender la necesidad de respetar el sexo. Todo se reduce al sexo. El centro del universo es el aparato sexual del universo, que no es otra cosa que el absoluto. De ahí viene toda la creación. Entonces, cuando alguien no sabe manejar el sexo, cuando alguien repudia el sexo, odia terriblemente a Dios. Cuando un fornicario no quiere dejar de fornicar, odia terriblemente a Dios. Entonces, por eso toda la obra empieza con la castidad y termina con la castidad. Eso es importante tenerlo presente. Estos 7 cosmos salieron de ahí, del absoluto. El aparato sexual inmensurable del universo. Eso hay que tenerlo presente. Angélica. Sí, ya es tarde, entonces rapidito, 2 preguntas, porque ya es tarde. Una es, cuando tú estás en el astral, nada es fijo, estás viendo, me recordó la pregunta de Willy, estás viendo varias dimensiones a la vez. Entonces, en este caso, el sol sirio o este sol espiritual, no sé qué era, que ya recordé que era el noreste, o sea, el sol era en el noreste. ¿Es más fácil investigarlo en el astral? Y la segunda pregunta de Melquisedec, que en Génesis creo que bendice a Abraham y creo que le da un diezmo. Este Melquisedec, siendo que es el rey Melquisedec, el genio de la tierra, ¿por qué es que él escoge la cultura hindú y de todos los animales, el animal que él monta, que lo representa, es el elefante? Hay muchos dichos al respecto de eso. Me pregunto por qué. No sé mucho de eso porque en la cultura hindú pues no conozco mucho, pero el elefante representa la conciencia, el despertar de la conciencia. Y el Melquisedec, es que no sé, no tengo mucha información de eso, ¿no?
Y ese maestro pues nunca lo he visto ni he hablado con él ni nada, entonces no puedo afirmar mayor cosa. Sí tocaría hablar con ese maestro, pero es que él está encargado de dirigir el planeta Tierra en el sistema solar. Él está encargado de mantener el planeta hasta que termine su trabajo. Cuando este planeta ya sea un cadáver, pues termina su trabajo, ¿no? Pues cuando este planeta ya se vuelva una luna, pues ya. Pero eso todavía faltan 2 razas más. Entonces el trabajo de él es largo. Y él es el encargado de mantener el planeta vivo y ordenarlo, organizarlo, manejarlo en el sistema solar, orientarlo. Al fin y al cabo él es el espíritu del planeta, ¿no? Eso. Y astralmente, pues es que también esos soles pueden ser simbólicos relacionados con el ser de uno, ¿no? No necesariamente sea hacia afuera. Tuviste esos soles por alguna razón, pero los soles son partes espirituales, ¿no? Del ser de uno. Sí. Entonces toca investigar. Sí, de todas maneras, Toca investigar eso. nada está... O sea, puedes haber tenido una experiencia hace 20 años, 30 años, pero eso está vivito. Eso no pasa de moda. Esa información está ahí. Es como un yo, ¿no? El físico es diferente y cuando estás en el astral estás viendo varias dimensiones a la vez, entonces es muy distinto. Sí, me toca investigar. Sí, no, esa información se la dan a uno en su momento, pero es como un yo. Uno ve, por ejemplo, un yo de cuando uno era niño y se lo muestra al ser y eso parece que ese yo lo hubiera tenido esta mañana. O sea, eso está nuevecito. Entonces, nada es viejo, nada es joven, todo está ahí. Siempre está ahí y hay que resolverlo. Bueno, eso. Bueno, compañeros, nos vamos porque se nos hizo tarde. Muchas gracias. Gracias, Viridiana. Gracias, Ricardo. Chao, Angélica. Chao, Willy. Nos hablamos, Margarita, también por aquí. Yasmín, Diego, Alejandro, John. Cuídense todos, que descansen. Nos hablamos mañana. Gracias, Luis. Buenas noches a todos. Sí, también nos hablamos. Bueno, que les vaya.